mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vamos a escuchar la palabra, vamos a edificarnos, vamos a fortalecernos con la palabra, vamos a escuchar el mensaje que Dios ha preparado para nuestras vidas esta noche, por lo que le voy a pedir a mi hermano Elmer Rosero, si se encuentra con nosotros, que pueda activar su micrófono y pueda estar dirigiéndonos en esta hora la palabra de nuestro buen Dios, que nuestros corazones estén abiertos, nuestros oídos atentos a escuchar ese maravilloso mensaje que Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Hermanito Elmer. Gracias, Raúl. Gracias a Dios por este tiempo que me permite de poder estar delante de ustedes con una reflexión acerca de la palabra de nuestro Dios. En esta noche me gustaría que reflexionemos en el Salmos capítulo 4, versículo 1 solamente, porque este salmo nos ayuda a pensar un poco más acerca de nuestras oraciones, pero también nos ayudan a pensar en nuestro Dios. De qué manera Dios escucha o recibe nuestras plegarias. Dice Salmos capítulo 4, versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. A menudo el poder de la oración no se consuma debido a la poca pasión que hay en ella. Dios no quiere ser persuadido por demostraciones emocionales, pero Dios sí quiere que tengamos una preocupación profunda sobre las cosas que a Él también le importan. Fíjese que muchas veces nosotros en las oraciones estamos pensando casi siempre en nosotros, pero muy pocas veces pensamos en las cosas que a Él le importan. El profeta Isaías habló con suma tristeza respecto a la falta de esto al pueblo de Israel, allá en el capítulo 64, versículo 7, cuando dijo, nadie hay que invoque tu nombre, escuche bien, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Por eso, no es solamente importante pensar en lo que le estamos diciendo a Dios, en nuestras necesidades, sino también en lo que Dios quiere que estemos pensando respecto a Él, a su obra y a cómo debemos presentarnos ante su presencia. El Salmos capítulo 4, escrito por David, fue un canto y al mismo tiempo una oración que los israelitas acostumbraban a cantar al caer la noche, como una especie de balance o recuento del comportamiento del día. Por eso también es muy interesante que en este Salmo, capítulo 4, usted va a observar la palabra Selah 2 veces, que es una especie de reflexión, de meditación, un interludio que hay en la oración o en el mensaje para pensar, para reflexionar.
Pero no vamos a hablar de ello en esta noche. Solamente nos vamos a enfocar al capítulo 4, versículo 1. Pero es importante, claro está, al caer la noche, al estar en nuestra cama, pensar de qué manera nos hemos conducido, de qué manera hemos glorificado a Dios, de qué manera nos estamos realmente apoyando en Él. ¿Qué buscamos de Dios cuando oramos? Al menos yo veo dos situaciones. Número uno, buscamos que Dios nos escuche. Es decir, que nuestra plegaria llegue hasta su presencia. Que nuestra súplica llegue delante del trono de su gracia. Pero al mismo tiempo estamos esperando que Dios nos responda. No solamente que nos escuche, sino también que nos responda. Pero hay quienes en medio de la angustia, la enfermedad, la ruina económica, las calamidades, las rupturas, sean matrimoniales o familiares, la desesperación y cuantas pruebas puedan llegar a su vida, hay quienes claman a Dios exigiendo que Él satisfaga sus deseos y cumpla o llene todas sus expectativas. Pero debemos saber que Dios no opera así, no trabaja de esa manera, sino que lo hace por medio de un canal llamado voluntad y de otro canal llamado justicia. Por eso David dice aquí, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. No solamente es la voluntad de Dios, el plan de Dios, el deseo de Dios, sino también la justicia que viene de parte de Dios. Ahora, ¿quién no quisiera que al levantar los ojos al cielo, Dios respondiera a todo lo que queremos? Yo soy el primero en querer eso. Sin embargo, necesitamos conocer que Él no es nuestro sirviente para complacernos en todo lo que se nos antoja, sino que como criaturas estamos sujetos a sus propósitos, pero también obligados a presentarnos de Él en justicia, delante de Él en justicia. Cosa que no tenemos. Cosa que no tenemos. Yo no puedo presentarme delante de Dios a través de mi justicia, porque eso no es válido. No tiene ningún sentido, ningún valor a los ojos de Dios. Por esa razón es que Dios envió a su Hijo para que a Él se le imputara nuestro pecado y nosotros por medio de su muerte seamos justificados. Y de esa manera podamos presentarnos delante de Él en oración. Ese término justificar es muy interesante porque algunos lo definen como declarar inocente, pero me parece que ese concepto es incorrecto, puesto que somos culpables. Justificar, por lo tanto, es absolver de la carga criminal. Por lo tanto, cada vez que nos acercamos a Él, y la oración es un vehículo, no debemos hacerlo asumiendo el papel de víctimas, porque no lo somos. Somos tan culpables, no solo de nuestra propia situación, no solo de nuestras malas decisiones, malas acciones, a veces hasta imprudencias, sino también somos culpables de la crucifixión, de la muerte de nuestro Señor. Entonces, por ningún lado nosotros somos inocentes, somos culpables. Y cuando entendemos esa condición, vamos a humillarnos realmente delante de Dios. Porque ¿quiénes somos nosotros para presentarnos delante de Él? ¿Quiénes somos? El profeta Isaías, cuando vio en visión al Señor, él dijo, yo estoy muerto delante de ti, porque yo soy hombre de labios inmundos. No soy digno de estar delante de ti. ¿Quién soy yo para estar
delante de tu presencia, delante de tu santidad. No soy digno. Asimismo, en la oración, no somos víctimas. Somos culpables de nuestra situación, de nuestras decisiones y también la muerte de Cristo. Ahora, si bien Jesús murió por todos, esa muerte no es eficaz para todos. Solo para quienes aceptan ese sacrificio y no para aquellos que lo desprecian. Y esto es puro sentido común. Yo no puedo disfrutar de un regalo que lo rechazo. Entonces, para nosotros los cristianos, no solo la justicia de Dios, que es Cristo, nos libra del pecado, nos justifica, nos santifica, nos redime y muchas otras bendiciones que recibimos, sino que también nos hace ser escuchados por el Padre. Por eso, cuando David eleva sus oraciones, no lo hace presentándole sus obras. Escúchame porque yo he hecho esto. No, y tampoco su servicio. Escúchame porque te he servido. En ningún momento, porque nadie puede presentarse delante de Dios a través de su propia justicia, sino a través de la justicia que Dios mismo declara en nosotros. Dice el versículo 1, allí del Salmo 4, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. La palabra ensanchar literalmente significa dilatar o extender o expandir. Eso significa la palabra ensanchar. Ahora, ¿qué es una angustia? Lo podríamos sintetizar de la siguiente manera. Una angustia es una prueba, una tribulación o una dificultad por superar. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo es que la angustia, en vez de disminuirnos, en vez de reducirnos o destruirnos, aún de hacernos sentir víctimas, nos ensancha? ¿Cómo es esto? Y esto es algo tremendamente grande y especial, porque la angustia, esa prueba, Dios la permite no solamente para examinar el nivel de fe, de confianza, de amor y de lealtad por nuestro Dios, sino que también la prueba que Dios permite hace que una vez la superemos, salgamos expandidos, salgamos ensanchados, salgamos, en otros términos, creciendo espiritualmente, más fuertes espiritualmente. Por eso que la prueba, y no nos cansamos de decir, la prueba no es una maldición, la prueba no es un castigo, la prueba es una oportunidad, una puerta que Dios abre para que usted y yo podamos crecer y podamos examinar el grado de fe, el grado de lealtad, el grado de amor y de servicio que tenemos por nuestro Dios. La prueba nos hace ver nuevas posibilidades. Antes no veíamos, ni tampoco imaginábamos. La prueba entonces nos amplía la visión. Voy a poner un ejemplo. Un cristiano pierde su trabajo y en vez de afligirse, en vez de reducirse, lo que hace es entender que esa prueba que el Señor le está permitiendo es para quizá conseguir un mejor trabajo y más tiempo para servir al Señor. De esa manera, la perspectiva en la vida de esa persona cambia. Lamentablemente, y la realidad es esta. Muchos hermanos enfrentan una prueba que Dios permite en sus vidas, pero en vez de crecer, en vez de ensancharse, se achican, se anulan, se frustran, cuando lo que Dios quiere es todo lo contrario, que crezcamos y que veamos esas nuevas posibilidades. Fíjese bien, lo que estamos viviendo en este tiempo. Nadie de nosotros puede decir que tenía en su mente esta pandemia. No lo imaginábamos. Y lo hemos entendido como una prueba. ¿Y qué ha hecho esta prueba? Nos ha hecho crecer. Nos ha hecho crecer.
crecer en nuestra relación con Dios, crecer en nuestra relación fraterna, crecer en nuestro compromiso con el Señor, e incluso nos ha hecho crecer en cuanto a valorar a aquello que antes lo teníamos disponible, antes lo podíamos participar de manera y no le dábamos ese valor, y ahora sí, como el hecho de estar juntos. Entonces, la prueba nos ensancha. La prueba hace que veamos nuevas posibilidades. Sin embargo, muchas veces nos quedamos estacionados en cuando estaba en angustia, ahí en el versículo 1, y no pasamos esa coma. No pasamos esa coma. Nos quedamos allí estacionados, sin entender que lo que viene después de esa coma es lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Y generalmente esto sucede, el quedarnos estacionados, esto sucede porque pensamos en nosotros mismos, en nuestro propio bienestar, por lo que nuestros motivos para orar y para clamar muchas veces son equivocados. Pedimos salud, por ejemplo, pero no para glorificar a Dios, no para seguir sirviendo mejor a Dios, no para consagrarse más a Dios, sino simplemente para nuestra propia comodidad y satisfacción personal. Y así podríamos aplicarlo con todo lo demás. Pedimos muchas cosas a Dios, pero no pensando en glorificar a Dios, en honrar a Dios, sino en nuestra propia comodidad, en nuestra propia satisfacción. Aunque parece razonable y muy lógico, pues no lo es, ya que Dios es nuestro Señor y no nuestro sirviente. De tal manera que todo lo que pidamos de ahora en adelante, mis amados hermanos, que sea para servirle mejor cada día al Señor, para glorificarle en todo, para mostrar gratitud permanentemente a Él. Hago una pregunta. ¿Quién se ensancha en la comodidad, en la holgura, en la facilidad? Nadie. Nadie se puede ensanchar en la comodidad. Por eso el apóstol Pablo, cuando fue a confirmar el amor y confirmar la fe de los hermanos, allá en Hechos capítulo 14, 22, dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Parece una locura, pero no lo es, puesto que Dios desea pulirnos para que seamos aptos de estar en su presencia. Cuando no aprovechamos la oportunidad de una prueba, por muy dura que ésta sea, estamos perdiendo de vista la ocasión de recibir nuevas opciones que Dios nos quiere ofrecer. Es triste decirlo, pero muchas veces nos quedamos anclados o clavados en ese victimismo de una situación concreta, de aquello que conocemos y nos aferramos, desperdiciando mejores opciones por conquistar que de seguro Dios tiene preparado. Y al final del versículo 1 dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. La oración la oye el Señor por misericordia. No por lo que hablemos, no por nuestras obras, no por el servicio que le ofrezcamos, porque Dios no nos debe nada. David no le recuerda las cosas que él ha hecho por el Señor, simplemente reconoce que Dios escucha por misericordia. Que Dios nos escuche es en base a la justicia, que es Jesucristo en nosotros, y por su infinita misericordia. Hermanos, no importa la prueba que hoy usted quizá esté atravesando. No importa el grado de angustia que le esté aquejando. Viviendo en la justicia de Dios, su clamor, su ruego delante de Dios llegará. No solo hará misericordia de nosotros, sino que además nos ensanchará, nos llenará de gozo y podremos dormir confiados, porque eso es lo que dice al final del Salmos, en el versículo 8. En paz me acostaré
y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La prueba nos hace ensanchar. El propósito del ensanchamiento es que encontremos nuevas fronteras por las cuales Dios quiere que pasemos, como el pueblo de Israel, que pasó el Jordán después de haber vivido 40 años por el desierto. Pero debemos recordar que el propósito final del desierto no es quedarnos allí para siempre, sino cruzarlo, cruzar ese Jordán para poder encontrar el descanso que solamente Dios ofrece. ¿Y cuál es el descanso? En este Salmo capítulo 4, que podamos dormir confiados, que podamos descansar en paz, que podamos en medio de la angustia saber que Dios obrará conforme a su misericordia, pero sin olvidar cómo debo de estar delante de Él. ¿Cómo debo de estar viviendo en su justicia? Vamos a orar, hermanos. Vamos a humillarnos delante de Él. Recuerde, no vamos a persuadir a Dios por nuestra emoción. Es necesario que nos presentemos dignamente para poder ser dignos en su presencia. Oramos.